por acá también tenemos el mismo rebusque que en Colombia. Miren. Acá me he salido de la Panamericana, voy a visitar el Valle de Antón. El valle le dicen los panameños. Acá tenemos que girar, dice bienvenidos a las uvas. Vamos a entrar a este lugar. Para llegar al valle hay adelante un letrero que dice que estamos a 27 kilómetros. Para los amantes de las curvas y las montañas, esta es la ruta. Lo único que deben tener precaución porque la ruta tiene muchos huecos. En Panamá me siento como en Colombia, como si no hubiera salido de Colombia en todos los sentidos. Primero, porque hay demasiado colombiano, demasiado. Hay mucho restaurante de colombianos, negocios de colombianos. Segundo, el paisaje, la verdad que es muy similar también. Muy verde, muy Colombia, se siente ese olor a naturaleza que tenemos la fortuna de sentir allá. En cuanto a cultura, también es muy similar, demasiado, o sea, definitivamente esto me ratifica mi idea que lo que es Latinoamérica es muy similar. Aquí ya se está poniendo frío, pero igual está muy alto, miren que esto es una ruta de montaña. Me dicen que el pronóstico hoy es sábado y que el pronóstico para todo el fin de semana es de lluvia. Así que esperemos cómo nos va, pero para que por favor tengan presente eso si organizan el viaje de ustedes. Porque mucha gente le incomoda el tema de la lluvia, no se puede disfrutar de la misma manera y el tema es que lo que tengo entendido es que no es una lluvia así tranqui, no es lluvia tipo diluvio. Y las rutas pues no es que estén en muy buen estado, no tienen un muy buen alcantarillado y se vuelve un 8 todo. Hemos llegado al Valle de Antón, me voy en búsqueda de un camping que me recomendaron. Disculpa, ¿tienes servicio de camping? Ay, no, el camping es en la casa de Juan. Oh, rectecito y llegas a un puentecito y después te mantienes a la derecha, ahí mismo está la casa de Juan. Postal, la casa de Juan. Bueno, me recomendaron este lugar. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Tienes servicio de camping? Sí, bajo techo o en el campo. No sé, ¿a qué costo tienes? Bueno, acá si tú traes tu equipo, Juan Carlos, tú le estás dando el paso de camping, ella trae su equipo. Hola, ¿cómo estás, Gina? ¿Quieres acampar? Ajá, ¿qué Mira, costo? si vienes viajando te doy precio, no te lo puedo dejar en 8 porque... Sí, vengo viajando. 10. Entonces te vas a cobrar 8, pero tienes todo, tienes cocina, café y té, la bicicleta, tienes agua caliente en las duchas, aquí hay dos dormitorios que puedes usar, puedes ponerlo bajo techo que también está lloviendo. ¿Esta es la tuya? Sí, mira, mi recomendación es que te pongas acá. En esta. Sí, o puedes usar tu espacio, que colombiano es un panameño. La gente me pone menos de todos los mismos panameños. ¿En serio, panameño? No te Ese sentí. era mi hermano ahí. Es que nosotros somos de la frontera, o sea, mi papá es de Chiriquí, mi mamá es de Chorrera. Ok. Mi papá es de allá del lado, pues, pegado a Costa Rica. Bueno, apenas igual estoy entrando a Panamá, todavía no identifico los... Sí. No, hombre, nosotros estamos más mezclados que el arroz con pollo. Así cae la noche en el Valle de Antón. Mire esta cantidad de pajaritos.
El valle, después de su última erupción, se convirtió en un gran lago. No era habitado. No era habitado. Luego comenzaron primeras poblaciones a abarcar todo lo que era Centroamérica, perdón, y fue como cuando comenzaron a venir los primeros pobladores, ya que ese lago demoró un cierto tiempo, se agrietó por una zona del Cerro Cariguano y toda el agua salió, quedando lo que vendría siendo el valle que conocemos ahora, y comenzando a venir pobladores y comenzando a habitarlo. Hasta ese entonces nadie sabía que era un volcán. ¿Y por qué se llama Antón? ¿Qué es Antón? Antón es el nombre del distrito. El valle le pertenece al distrito de Antón, por eso el nombre del Valle de Antón. Aquí hacemos una representación de una vista aérea del valle. Como pueden ver, es un cráter y está ubicado donde haciendo todo el centro del volcán. Wow, estamos rodeados de montañas. Exacto. Como le dije, esto fue un gran lago y se agrietó por esta zona del Cerro Cariguano. Todas las aguas se drenó y actualmente lo que son los ríos tienen cimientos desde arriba y tienen un solo punto de encuentro. El hostel súper amables nos trajeron en el auto hasta una parte donde ya empieza la caminata. Es bien subida, vamos con 3 viajeras más y el guía, que es uno de los chicos del hostel. Bueno, no hemos parado de subir desde que empezamos, ¿cierto? Acá el guía. Y falta más, ¿cierto? Sí. Venimos por este camino, aquí está la entrada. Empezamos en 853 metros y subimos a 1080. Y aquí empiezan unas escaleras. Me dice el día que de aquí en adelante todos son escalas. ¿Qué tal la neblina que nos tocó hoy y el viento que está haciendo? Seguimos subiendo, ahora tenemos escaleras de madera. Hemos subido 332 escaleras, pero estaba tapado de neblina. Sin embargo, se veía muy lindo el panorama, el paisaje es espectacular. Esta zona vive de la agricultura y me cuentan que de aquí salen todas las frutas y verduras que venden en la plaza del Valle de Antón, que a todas estas es una plaza muy linda. Aquí les voy a dejar un videito. Me encantó porque en ese lugar fue donde me surtí todos estos días y me hice unas comidas así como a mí me gustan, con muchos vegetales y frutas. Hoy también salió caminata, hoy vamos hacia otro cerro, Cerro La Silla, y la meta es la cruz que se ve allí arriba. Allá vamos a llegar. Amada naturaleza, esto es vitamina para el cuerpo. Miren las montañas de Panamá, miren la neblina, wow.
Llegamos y así nos recibió la cruz. ¡Miren esto! Giovanni, grita, Giovanni, ¿cómo es el grito? Miren. No. Y miren esto, un patín. Hace mucho tiempo no me tocaba una caminata en una montaña así, de esta manera. Fue una precaución. Hoy salió de nuevo caminata con las chicas, venimos con la francesa y la australiana y vamos a hacer el sendero a la India Dormida. Esa es la montaña más conocida aquí en el valle. El recorrido de ahí está súper lindo y venimos guiadas por los dos perritos del hostel. Vean esta belleza. Ya encontramos otras formas de petroglifo. No sé si sí o no, queda la duda. La humedad en Panamá pega y pega rico. Estoy sudando. Es una cosa loca. El Valle de Antón es el cráter de un antiguo volcán, uno de los pocos cráteres habitados del planeta. Si como yo eres amante de la naturaleza, este es el lugar para ti. Tiene más de 15 cerros a los que se puede acceder con menos de $20. Estuve más de una semana recorriendo el valle y me quedaron muchos lugares por conocer. Ahora ya tengo otra excusa para regresar. Primer día en el valle que nos toca con solecito. Ahora sí como que entró el verano. Da mucha agua por estos lados. Les cuento que yo me considero buena para caminar y a donde llego procuro hacerlo, pero nunca había caminado con alguien que lo hiciera tan rápido. La chica de Austria camina súper rápido y me dice que su país es muy normal este tipo de lugares, que ella está acostumbrado. Entonces ahora me entró la duda de conocer ese país. La verdad que tiene muy buen físico. Chévere conocer otro tipo de culturas. En esta belleza en la que vamos a bañarnos. ¡Wow! A ver qué son los duros en Panamá. Aquí bajando del cerro La India pedimos un duro, vale 50 centavos. Vamos a ver qué es. A 50 centavos. Estos son los sabores y es esto, como un refresco, un bolis que le hicimos en Colombia. Tiene una bolsita y está congelado. Hostal La Casa de Juan. Miren esto, esta callita cargada. Ya nos vamos. Tan ancha, pero está muy buena. Para nosotros es divertida. Muchas gracias por todo. Aquí volveré. Gracias. Saludos a tus dos hermanos. Disfruta mucho el viaje, ¿ok? Bueno, ¿listo? a ti tú. ¡Chao! Esto está flojo aquí, ¿eh? Sí, en la lancha. Hubiese sabido, te lo hubiera reparado. Ah. Bueno, ¿sí? Voy a volver, tengo que volver. Dale, Otra excusa para volver. Chao. Chao. Bye.
No, yo que no me quería lavar y me tocó mojarme.